Queridos amigos, tengan todos ustedes buenas tardes. Hemos preparado para el programa del día de hoy un tema sobre urología. Mucho tiempo hemos tratado de contactar a un amigo para que pueda estar acá hablándonos sobre temas de su especialidad. Hoy lo tenemos con nosotros, es el doctor Hugo Durán de Castro, hablándonos sobre hiperplasia prostática. Entonces, en unos minutos más vamos a empezar con el tema. Pasamos a un breve corte y ya volvemos. Conoce más acerca del Colegio Médico de Bolivia. Es la institución que agrupa con carácter obligatorio a todos los profesionales médicos del país y regula la práctica médica y el comportamiento ético. Además, promueve y certifica la superación académico-científica. Vigila y defiende los intereses de los médicos y vela por la estabilidad laboral. Interviene en la formulación de políticas de salud en beneficio de la población boliviana. Pero no solo se concentra en las reivindicaciones del gremio, también proclama y demanda la lucha por la democracia y el cumplimiento estricto de la Constitución Política del Estado. Porque juntos somos grandes, unidos, invencibles. Denunciamos el uso de imagen del doctor Luis Larrea en publicaciones de venta de un fármaco para las enfermedades articulares. No se deje estafar con falsedades que solo buscan dañar la imagen del presidente del Colegio Médico de Bolivia. Nosotros lo que queremos pedir a la población es que no se deje engañar con estas falsas noticias que están apareciendo en las redes sociales. El Colegio Médico deslinda toda la responsabilidad en estos grupos y vamos a pedir a la policía que se haga cargo para sancionar a estas personas que manejan y que se den con los culpables que están queriendo mellar la imagen del Colegio Médico Nacional. No se deje engañar. Gente malintencionada está usando la imagen del doctor Luis Larrea. Reuniendo, reeducando, con la cascada estoy reciclando. Bolivia es nuestro hogar, grandes y chicos la tenemos que cuidar. Con la cascada vamos a juntar las botellas para no contaminar. Marca la línea o escríbenos al WhatsApp. Con la cascada todos vamos a reciclar. 680039901 hay que marcar. Con la cascada reciclar. Con el WhatsApp 680039901 hay que marcar. Con la cascada reciclar. Todos marcando. Reciclemos con la cascada. Orgullosamente boliviana. Con la cascada voy a reciclar. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia.
Gracias nuevamente, amigos. Y como les había dicho, ya lo tenemos a Hugo aquí con nosotros para hablar de un tema que interesa a muchísima gente, especialmente para los que hemos sobrepasado cierta edad y nos preocupa mucho el asunto de una glándula nuestra. Huguito, muchas gracias por aceptar la invitación. Hemos estado muchos meses tras tuyo y gracias por dar tu tiempo y acompañarnos hoy. No, sí, un gusto estar aquí y poder compartir un poco de conocimientos. Este es un tema muy importante. Prácticamente todos los días vemos pacientes con esta patología y es una patología que a veces no le prestamos la debida atención. Entonces los pacientes vienen cuando ya están complicados. Entonces los parámetros que hay que ver para esta patología son muy importantes que los tomen en cuenta. ¿Cuál es el nombre correcto para esta enfermedad? Sí, como es una patología benigna, es un crecimiento evidentemente de la glándula prostática, pero es un crecimiento benigno. Entonces la patología se llama hiperplasia benigna de próstata, que es un crecimiento benigno de la glándula prostática. Y evidentemente se da en todos los hombres a partir de los 40 a 45 años, ¿no? En todos los hombres empieza a crecer la glándula prostática, en algunos en mayor o menor proporción. ¿En todos? En todos los hombres, sí. Entonces todos deberíamos hacernos revisar. Sí, de hecho el control está indicado por eso a partir de los 40 a 45 años en todos los hombres. ¿Por qué? Porque la glándula prostática normalmente no produce ningún tipo de dolor, produce síntomas obstructivos. Entonces el paciente a los síntomas obstructivos se va acostumbrando paulatinamente. En cambio, si presentara dolor, acudiría un poco más al médico. ¿Y qué debemos hacer para sospechar? O ya de una vez, ya he cumplido 40, ya tengo que hacer mi control. Sí, evidentemente las últimas guías indican que hay que hacer un control anual prostático. Y te explico por qué. La glándula prostática empieza a crecer y, como te digo, no produce dolor. Lo que provoca son síntomas obstructivos. Entonces, ¿qué síntomas va a tener el paciente? Va a tener síntomas de levantarse en las madrugadas a orinar, va a tener síntomas en los cuales va a tener dificultad para empezar a orinar, va a tener síntomas en los cuales el chorro de orina va a ser más delgado y va a tener síntomas en los cuales se le escapa un poquito de orina una vez que concluye de orinar. Entonces, estos síntomas son muy importantes para tenerlo en cuenta. Se llaman síntomas del tracto urinario inferior y el paciente empieza con estos síntomas, pero como estos van, digamos, empeorando paulatinamente, el paciente se acostumbra a ellos y por eso es que le parece normal levantarse en las noches a orinar, lo cual no es normal. Lo normal es que el paciente se duerma antes de dormir, orine y posteriormente se levante al día siguiente a orinar. Entonces, esos síntomas son muy importantes a tomar en cuenta. ¿Y hay algo que podrían hacer las personas para no pasar todos estos síntomas, para que no crezca tanto la glándula prostática? Claro, evidentemente hay unos parámetros importantes a tener en cuenta también ahí, ¿no? No hay nada que podamos hacer para evitar el crecimiento prostático. ¿Por qué se produce este crecimiento prostático? Nos preguntan, ¿no? El crecimiento prostático se produce porque hay muchos parámetros, desde factores hormonales, factores dietéticos, factores, por ejemplo, la dieta occidental, que es la nuestra, comparada con la dieta asiática, por ejemplo, ellos tienen una menor incidencia de crecimiento prostático, nosotros tenemos una mayor incidencia. Entonces, en todos los hombres, como te he explicado en un principio, va a haber un crecimiento en mayor o menor proporción. Y estos síntomas obstructivos, ¿qué es lo que producen? Que haya un reflujo de la orina de la vejiga hacia los riñones. Y ese es el problema más importante que tenemos en la hiperplasia de próstata, que esta patología provoca daño renal y es lo que más nos preocupa porque las células renales poco a poco se van destruyendo y no tienen una recuperación, no hay cómo recuperarlas. ¿Qué otras complicaciones fuera del daño renal pueden Aparte, existir? progresivamente lo que provoca esta hiperplasia o este crecimiento, aparte de los síntomas obstructivos que te digo, porque es como un ascensor que se va cerrando la glándula prostática a nivel de la vejiga, a nivel del cuello de la vejiga, lo que provoca es que haya un engrosamiento de la pared de la vejiga, que haya infecciones urinarias, que haya cálculos, que haya insuficiencia renal, o sea, un daño renal progresivo, ¿no? Hidronefrosis, que es la dilatación de la vía urinaria, subsecuente todo a la obstrucción. Pero eso se va dando gradualmente. Evidentemente hay signos y síntomas que nos van a decir que este paciente necesita operarse inmediatamente o que puede ir a un tratamiento médico, por ejemplo. ¿Puede ir a un cáncer de próstata? No, eso es bien importante tenerlo en cuenta. La hiperplasia de próstata es una patología y el cáncer de próstata es otra patología completamente diferente. Son dos entidades diferentes. El cáncer, evidentemente, algunos piensan que la hiperplasia puede convertirse en un cáncer, lo cual no es real. La hiperplasia de próstata es una patología aparte. El cáncer de próstata, mientras mayores antecedentes, por ejemplo, genéticos o familiares tengamos, pues mayor propensión va a tener el paciente a tener una patología oncológica, como un cáncer de próstata. Por eso es que tenemos que hacer los controles desde determinados
determinada edad, 40, 45 años, para que el paciente venga, se haga su control del antígeno prostático, que es el que se eleva cuando hay un cáncer de próstata. Esa imagen que estamos viendo ahí sobre el tacto rectal es un requisito en la revisión de la próstata. Sí, ¿Se hace siempre? ¿La ecografía es suficiente? Es lo que más nos preguntan los pacientes. El examen dígito rectal que estamos viendo, o tacto rectal, es un estudio fundamental para todos los pacientes. No se puede reemplazar con absolutamente nada, y te explico el por qué. Porque ningún estudio como la tomografía, que algunos me preguntan, no, de hecho el estudio de elección para el diagnóstico es la ecografía. La ecografía nos da muy buenos parámetros prostáticos, la transrectal más que todo. O la resonancia magnética, etcétera, nos muestran imágenes, pero no nos dan la consistencia. Entonces, por ejemplo, cuando hay un tumor inicial de cáncer de próstata, a veces suele ser un nódulo muy chiquitito, como un granito, que es pétreo, durísimo, y solamente se lo puede palpar al tacto, ¿no? Entonces, por eso el tacto a veces nos da una primera instancia. Pero evidentemente no en todos los pacientes hacemos un control, un examen dígito rectal o un examen rectal de inicio, ¿no? Primero hacemos los laboratorios, la ecografía, y si todo está perfectamente normal, el paciente es joven, no tiene ningún factor de riesgo, pues podemos ir viendo cuándo se le podría hacer este estudio, pero no de inicio. Pero en pacientes que tienen evidentemente una sospecha o tienen una patología prostática más avanzada, pues sí, hay que hacerlo. De los laboratorios, ¿qué exámenes de laboratorio se solicita para este tipo de enfermedades, incluyendo el cáncer de próstata? Claro, el control urológico anual, que es el que tenemos que realizar todos, como te digo, a partir de los 40 años, sumamente importante. Se hace una biometría hemática normal, que es el hemograma, la glicemia, la creatinina, se hace un examen de orina y el antígeno prostático total y libre. Además, solicitamos un examen o estudio de gabinete, que es la ecografía, como te digo, puede ser transabdominal o transrectal, en la cual midamos el residuo postpiccional, ¿no? Ese es el estudio básico para un estudio urológico bastante completo, anual. ¿Un médico general, un médico de provincia, que soy un médico familiar, puede solicitar estos exámenes y remitir de acuerdo a los resultados, o pide los exámenes y siempre pasan con este control anual? Sí, idealmente, evidentemente, si está todo normal, no hay ningún problema. El médico general puede, es una gran ayuda para nosotros para iniciar el control. Debería hacerse en todos los hombres, ¿no? Incluso hay un programa del ministerio que nos dice que los hombres tienen permiso para ir a hacer este control. Entonces, no, es una gran ayuda realmente que los médicos generales, a veces los internistas en algunas instituciones, son los que solicitan, y obviamente si encuentran un poco de crecimiento, etcétera, lo derivan al urólogo. Esas son algunas imágenes, obviamente esquemáticas. Ahí vemos exactamente lo que es el crecimiento prostático, ¿no? Esa área como rosadita es la glándula prostática. En la parte izquierda vemos una próstata prácticamente normal, donde vemos la parte del medio, que es la uretra, que está permeable, y en la parte de la derecha vemos una glándula prostática más crecida, donde evidentemente ya vemos un factor obstructivo, como les decía, como el ascensor, se va cerrando la uretra, y eso es lo que provoca los síntomas obstructivos que va a tener el paciente. Tenemos ahí el teléfono. Obviamente siempre vamos a recalcar que lo que nos interesa son las preguntas suyas, que ustedes nos escriban y hagan las consultas a nuestro experto invitado el día de hoy. Muchas personas tratan de evitar estos exámenes porque dicen el único tratamiento va a ser la cirugía. ¿Es el único tratamiento? ¿Hay fármacos que puedan utilizarse, puedan controlar, o la cirugía es la única alternativa? No, en realidad hay tratamiento médico, ¿no? El tratamiento de la hiperplasia de próstata o del crecimiento prostático se basa en 3 pilares fundamentales, que son el tratamiento médico, la fitoterapia, que es un tratamiento incluso natural que está muy de moda ahora, y el tratamiento quirúrgico cuando el paciente lo requiere, ¿no? Como evidentemente te había dicho, hay parámetros específicos cuando hay un daño renal, cuando el paciente tiene infecciones urinarias a repetición, o cuando el paciente tiene ya complicaciones como litiasis, un engrosamiento muy importante de la vejiga. Este paciente va a ir a un tratamiento quirúrgico. Pero si el paciente tiene síntomas iniciales, solamente se levanta algunas noches a orinar, tiene un chorro que está disminuyendo, en ese caso iniciamos el tratamiento médico, que sí hay que tener en cuenta que el tratamiento médico es largo, ¿no? Dura 1 o 2 años. Tú eres docente universitario. Cuando pasas este tema con tus cursantes de medicina, normalmente tratamos de que se queden cosas muy puntuales. Nosotros tenemos una audiencia grande con estudiantes de medicina y médicos generales. ¿Qué les dijeras a ellos que son importantes sobre este tema?
Sí, lo más importante es que evidentemente que ellos van a ser la primera barrera para algunos tipos de pacientes, entonces solicitar los exámenes básicos, ¿no? Recalcar que el control prostático o urológico en general a partir de los 40-45 años es muy importante, que las infecciones urinarias en los hombres no son normales, las infecciones urinarias en los hombres de hecho se consideran complicadas, entonces si un paciente tiene una infección urinaria quiere decir que hay algún componente urológico que la está produciendo. Entonces en este caso que hagan un control básico, pueden solicitar, ellos ya saben, la biometría hemática, la química sanguínea básica, más el antígeno prostático y una ecografía de vías urinarias completa que incluye el riñón, la vejiga y la próstata. Eres muy así, puntual. Me dejas con ganas de preguntar y me dejas así contigo. Sí, claro. A veces viajamos, estamos en la flota y se sube un señor y vendiendo algunos folletitos. Y en muchos lugares hemos escuchado esto para la próstata, para la prostatitis, que esto, que lo otro, y muchos remedios naturales, caseros, que muchos deben servir para muchas cosas. ¿Hay tratamientos fitoterápicos, caseros, hierbas, alguna cosa que nos ayude en el control de esta enfermedad? Sí, correcto, justamente lo que te mencionaba, el pilar está en 3 parámetros y uno de ellos es la fitoterapia, que es el tratamiento natural. En nuestro medio tenemos el Pigeon africanum. ¿El qué? ¿El qué? Pigeon africanum se llama. Pigeon. Pigeon africano. Sí. Y el Serenoa repens, que está muy de moda, lo utilizan en Estados Unidos, en Europa, y es un tratamiento que tiene los mismos efectos que el tratamiento normal. El tratamiento médico de la hiperplasia de próstata está en base a 2 fármacos más importantes, que son los inhibidores alfa-adrenérgicos y los inhibidores de la 5-alfa-reductasa. Entonces, el Pigeon africanum o la fitoterapia en general y la Serenoa repens tienen este mismo tipo de efecto, pero de forma natural. ¿Con qué nombres se conocen acá? Porque yo no he escuchado que entren a la flota. La verdad hay muchos tipos de fármacos que manejan este tipo de tratamientos. No sé los nombres exactamente, no los manejamos no tantos. En flota vos. Pero no. Pero sí son medicamentos que sí pueden tener un buen resultado. Sí, claro que sí. En porcentajes, así, a grandes rasgos, de manera somera, ¿qué porcentaje en tu experiencia consideras que necesita un tratamiento quirúrgico? Entre el 30 y el 40% de los pacientes que van a la consulta por una hiperplasia de próstata van a requerir tratamiento quirúrgico. ¿Es harto? Sí, es bastante. ¿Cómo se hace la cirugía? ¿De qué consta? Al menos ¿Es abierta? ¿Qué sé yo? ¿Es endoscópica? Bueno, la urología es una de las especialidades que más ha avanzado en tecnología en general en todo el mundo, ¿no? Tenemos muy buenos tratamientos. De hecho, yo no realizo cirugías abiertas hace años. ¿Hace cuántos años? Por lo menos unos 6 años que no realizo una cirugía abierta. Todas son endoscópicas porque tenemos toda la tecnología, ¿no? Tenemos desde el láser verde, el bipolar, que son cirugías endoscópicas con menor tiempo de internación, recuperación más rápida, con muy buenos resultados para el paciente, retirando la parte obstructiva de la glándula prostática, ¿no? No es, o sea, ¿es con internación de 1 o 2 días o puede ser ambulatoria? Sí, todo depende del tipo de tratamiento. Evidentemente hay parámetros bien importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, pacientes que quieren operarse con el láser verde, es una excelente tecnología. El paciente se interna hoy y se va mañana de alta sin sonda a su casa. Es así de rápido y de excelente el tratamiento. Pero es para próstatas medianas a pequeñas. No se puede operar próstatas demasiado grandes con esta tecnología. 80 gramos exagerando. Luego tenemos la tecnología bipolar, que próstatas prácticamente de cualquier tamaño podemos retirar igualmente por vía endoscópica con buenos resultados. Internación 3 a 4 días, evidentemente con sonda, pero con muy buenos resultados funcionales posteriores. ¿Con sonda? Siempre, todas las cirugías de próstata, la condición sine qua non es que el paciente salga con una sonda. ¿Por qué? Porque al retirar la sonda, tanto haciendo una defragmentación con el láser o haciendo una resección con la bipolar o monopolar, la tecnología que se tenga, siempre va a haber un sangrado. La próstata es un órgano muy irrigado y el principal problema postquirúrgico que tenemos siempre es el sangrado. Por eso se dan consideraciones especiales al paciente. Factores
predisponentes para esta enfermedad? Ya nos has citado a algunos. ¿Hay algunos otros que deberían saber las personas que nos están mirando? Sí, en general siempre llevar una dieta balanceada, ¿no? Como te mencionaba en un principio, la dieta occidental, sí, no exagerar con nada, comer más fruta, más verdura, realizar una actividad física, sumamente importante. Siempre no intentar mezclar los carbohidratos, comer más sanamente y realizar una buena actividad física, sumamente importante. La leche. No es que tenga un componente especial, ninguna. A veces se mencionaba, por ejemplo, que el tomate era el mejor amigo del hombre porque disminuía, pero ya se sabe que en general no es tanto así. En general tener una dieta lo más balanceada posible es sumamente importante en general para tener una buena salud. ¿La actividad sexual del paciente es un factor predisponente? No, eso también me preguntan muchísimo, si es que la actividad tener muchas relaciones sexuales no es un factor predisponente. Evidentemente, mientras más relaciones sexuales se tenga, el paciente va a estar, digamos, llevando una vida menos estresada, digámoslo así. Pero, por ejemplo, para el cáncer de próstata sí se sabe, y hay estudios que lo demuestran, que a mayor cantidad de relaciones sexuales que tenga el paciente, pues tiene incluso menor probabilidad. ¿No? Son menor probabilidad. Sí. Claro, es que la actividad sexual es normal, ¿no? Es normal. Perfecto. Vamos a pasar a sus consultas. A ver, veamos. Nos escriben. Buenas tardes, doctor. Te insinúo ser tolerante con mi pregunta. ¿Las relaciones sexuales con una persona que está cursando con un cuadro de hiperplasia prostática puede transmitir o generar algún tipo de infección o inflamación en la esposa o compañera? Muchas gracias. Sí, es una pregunta muy interesante en el sentido de que evidentemente si el paciente urológico, como les mencionaba, está con una hiperplasia y tiene alguna de las complicaciones que hemos mencionado, como una hiperplasia de próstata, un cálculo, que son sucias, entonces esto puede desencadenar una infección urinaria y esto sí podría desencadenar problemas en la relación sexual, ¿no? Después, en otro sentido, no tendría por qué haber ningún problema. Y entonces, sugerencias. No, la sugerencia es realizar un control para ver que todo esté bien y no tener que, digamos, recurrir posteriormente cuando ya, digamos, la pareja tenga una infección urinaria subsecuente a haber tenido una relación sexual contaminada, digámoslo así. Ok, ahora sí está claro. Pasamos, por favor, a su siguiente consulta. Buenas tardes, doctor. ¿A qué se debe que se inflame un testículo y provoque dolor? Mi esposo tiene 37 años. Muchas gracias. Van a aprovechar. Yo espero que así lo hagan los amigos. Sí, siempre. Porque urología sí. Siempre nos sirve poder sacar las dudas de todos. Sí, bueno, la inflamación testicular es una patología igual, muy importante que vemos muchísimo, ¿no? Hay muchas causas de inflamación testicular, desde un golpe que te den cuando eres niño hasta una obstrucción de uno de los conductos del epidídimo. Sabemos que el testículo tiene un órgano encima que se llama epidídimo, que es un órgano pequeñito que tiene muchos conductos, ¿no? A veces cuando te golpean cuando eres niño, joven, esos conductos se van obstruyendo y provocan quistes, inflamación o incluso dentro del testículo las mismas células con el tiempo, como te mencionaba, o por infecciones crónicas, infecciones urinarias, infecciones de transmisión sexual, etcétera, provocan que los testículos puedan inflamarse. Yeah. Esa es una de las causas, ¿no? Pero evidentemente también los golpes, algún movimiento muy brusco puede provocar una inflamación testicular en mayor o menor proporción. Siempre que hay una inflamación testicular en un paciente, pues se debe realizar una ecografía para ver cuál es la causa y dar un tratamiento adecuado. Porque ¿cuál es el problema de las patologías testiculares en general? Que sí pueden cronificarse, eso quiere decir que pueden volverse crónicas y el dolor repetirse muchas veces. Pero el tratamiento sintomático no... Sí, por eso, si es que el tratamiento es netamente una leve inflamación del testículo, no hay problema, pero si hay un quiste, si hay un espermatocele, si hay un componente crónico del testículo que provoca inflamación, pues esto puede repetirse, como te explico. ¿Y puede afectar en la descendencia también? Sí, por porque supuesto. 37 años es joven. Sí, pero como le digo, puede haber tratamiento sintomático que puede ir muy bien, pero a veces requerimos incluso de tratamiento antibiótico, ¿no? Ok, no sé si tenemos la siguiente consulta. Sí, la tenemos. Buenas tardes. ¿Qué seguro es el examen ecográfico para saber el crecimiento de la próstata? Me hicieron 2 exámenes de ecografía, el porcentaje de crecimiento fueron muy distintos. Esto nos pasa mucho en auxiliares de diagnóstico.
¿Cuánto es la sensibilidad, especificidad? Nosotros le transmitimos con números para que... Justamente es lo que he mencionado al inicio de la charla, ¿no? La ecografía es el estudio de elección para el diagnóstico de las enfermedades prostáticas. Es excelente. La especificidad y sensibilidad están por encima del 98%. Pero la ecografía transrectal es la que nos da mayor especificidad y sensibilidad. Tiene más que la ecografía transabdominal, pero evidentemente es la que menos se realiza porque es más incómoda para el paciente. Pero la sensibilidad y la especificidad es muy alta. Respondiendo a la pregunta del señor que dice que le han dado 2 parámetros diferentes, eso es muy común y le explico por qué. Porque evidentemente el estudio ecográfico es un estudio dependiente de alguien, ¿no? Entonces depende de dónde mida cada ecografista o cada imagenólogo la glándula prostática, pues va a dar un tamaño u otro, ¿no? La diferencia no debe ser muy sustancial en sí tampoco, ¿no? ¿Con quién trabajas? O sea, ¿tú envías a un sí, imagenólogo? Las ecografías se envían. Nosotros a veces hacemos ecografías porque a veces tenemos urgencia a ver si es que hay una retención o hay un problema de una torsión testicular, tenemos ecografía. Pero normalmente la enviamos al imagenólogo, que es el que tiene mayor experiencia y mayor especificidad en ese tipo de estudios, ¿no? Pero sí, la sensibilidad y la especificidad es alta, ¿no? Pero como te digo, siempre puede variar el tamaño un poco de un especialista a otro porque es operador dependiente, ¿no? Y la medición de la próstata depende de dónde a dónde la haga, ¿no? Ok, tenemos una siguiente consulta. Sí, qué bien, siempre agradecerles porque nos escriban. Doctor, buenas tardes. ¿Hay algún tratamiento natural, hierbas, que ayude al tratamiento de esta enfermedad? Y por favor, repitamos los fármacos que ha mencionado. Interesante. Sí, es justamente lo que hemos mencionado y cual está muy bien. Los tratamientos naturales están plenamente aceptados. Nosotros no decimos que están mal ni nada por el estilo. Son fármacos aceptados, clínicamente probados en estudios que sí funcionan y dan un buen resultado. Evidentemente hay que tener en cuenta algo que los pacientes tienen que saber, ¿no? No en todos los pacientes el tratamiento médico natural va a responder. Hay pacientes que sí o sí van a ir a un tratamiento quirúrgico para evitar cualquier tipo de complicación, pero cuando funciona puede ir muy bien. Los fármacos son el Pygium africanum y el Cerenoa repens que tenemos en el medio. Normalmente es tomar una tableta por día, y los fármacos que utilizamos en la patología prostática son los más comunes, los inhibidores de alfa-adrenérgicos y los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Es bueno porque a veces nos toca invitados que nos dicen, no, tiene que ir al médico a la consulta, y no se puede tapar el sol con un dedo. Muchísima gente revisa mucha información, pone en revisión los consejos médicos, encuentra muy buena información en internet. Aquí en el programa anterior al nuestro hay una persona que da consejos de salud súper naturales, basados. Es bueno que tengamos siempre colegas que alienten a los pacientes a revisar información y que se tomen buenas decisiones, porque hay buenos consejos. Los que tú nos estás dando ahora son fantásticos. Pasamos a la siguiente consulta, si tenemos. Vamos a leer porque sí, se rajaron escribiéndonos. Doctor Durán, buenas noches. ¿Tendría la gentileza de responderme? Un anciano de 80 años, sus amigos a manera de comentario le dijeron que si él tiene incontinencia urinaria debe ser su próstata. Pero como familia nosotros le hemos sugerido que se haga hacer exámenes que usted mismo acaba de decir, de la vejiga, riñones y otros. Hace 6 meses que el peso de su próstata era de 60. ¿Qué recomendaciones sería para el caballero, por favor, doctor? Ojalá esta entrevista se pueda reprisar porque no hay otro modo de verla. Gracias. Yo, antes de que contestes, sí, claro. Comentarles a nuestros amigos que tenemos las grabaciones de todos los programas. Está en YouTube, ustedes podrán revisarla, podrán ponerle más lentito, poner pausa, revisar los nombres tan difíciles que nos acaba de enseñar Hugo, y hagan la revisión que ustedes consideren. Les estamos dando toda la posibilidad de tener la información que la ponemos como valiosa, y la entrevista que tenemos hoy con Hugo la creemos así también. Ahora sí. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Bueno, respondiendo a la señora, evidentemente el paciente es de la tercera edad, 80 años, y le han hecho controles, evidentemente, lo cual está excelente, ¿no? Controles ecográficos, indica que la próstata tiene 60 gramos, lo cual nos indica que la próstata está crecida. Lo normal de la próstata es como una nuez, que es 20 gramos.
y la consistencia normal es como el lóbulo de la nariz. Esa es la consistencia normal de la próstata. Si hay un crecimiento en este caso es el triple el crecimiento, hay que ver el grado de obstrucción, porque también hay que tener en cuenta algo muy importante. A veces hay próstatas muy grandes que no son obstructivas y próstatas pequeñas que son muy obstructivas. Entonces, en este caso, para dar un parámetro completo acerca de la pregunta de la señora respecto a su señor papá, es que necesitamos saber qué tipo de clínica tiene el paciente, qué síntomas tiene síntomas obstructivos, ha presentado alguna complicación como una infección urinaria, tiene muchas molestias, porque a veces los pacientes se operan de próstata sencillamente porque su estilo de vida disminuye muchísimo. Por ejemplo, hay pacientes que van y se levantan cada media hora a orinar y no pueden dormir. Entonces, ese no es un estilo de vida, digamos, decente. Entonces, los pacientes van y dicen, no, yo quiero operarme porque no puedo vivir así. Evidentemente no pueden dormir. Entonces, es muy importante saber la clínica y las molestias que tiene el paciente para poder darle una respuesta, digamos, completa. Pero sí, evidentemente, si ya tiene estudios, hay que ver cómo están esos estudios primero, los resultados específicos, aparte de los laboratorios. La ecografía ya sabemos que tiene un crecimiento de 60 gramos, pero no sabemos, por ejemplo, el residuo postviccional que tiene el paciente y la clínica que tiene el paciente. Eso siempre se hace. Sí, es fundamental. Sí. El residuo debería ser cero, ¿no? Uno debería terminar de orinar y la vejiga debería quedar vacía. Si queda restos ya es una moderada o severa. Exactamente, hay un grado de obstrucción. Y como tú nos dices, moderadas, severas, son quirúrgicas. El volumen es importante también. O sea, es importante, pero lo más importante es primero la clínica y segundo el grado de crecimiento y de obstrucción que provoca la próstata. 80 años, te dice la familia, no quiero que le opere, o qué recaudos se toman para que salga todo bien. Sí. Es una preocupación, es su papá y nos está escribiendo. Sí, ahí hay que tener en cuenta todo lo que te he dicho. Hay que saber la clínica, hay que saber cómo están sus laboratorios y si tiene o no algún componente para ir a un tratamiento médico o a un tratamiento quirúrgico. Si fuera la decisión quirúrgica, quiero agarrar este caso porque se ha tomado su tiempo la persona que nos ha escrito y para tratar de desglosar, porque me parece importante. Tiene indicación quirúrgica con todo lo que tú le haces. Le haces tacto rectal, le revisas, ves eso. ¿Qué cuidados se toman para que no tengamos complicaciones anestesiológicas en un paciente de 80 años en una cirugía que, con lo que me dices, es más segura con la tecnología? Sí, a ver, esta es una pregunta que me hacen muchísimo. Hay pacientes, de hecho, que me dicen, yo quiero que me asegure que no va a pasar nada. Sí, lo cual es totalmente falso, ¿no? Sí. No hay nada que nos pueda decir que el paciente no va a tener una complicación, pero evidentemente nosotros como profesionales hacemos todo, pedimos todos los prequirúrgicos que se solicitan y evidentemente todo está en las normas que nosotros seguimos para solicitar estudios prequirúrgicos, etcétera. Entonces nosotros hacemos los prequirúrgicos, hacemos una valoración cardiológica y antes de la cirugía el anestesiólogo hace una valoración preanestésica, ¿no? Entonces ahí se le explican al paciente cuáles son los riesgos que va a tener y evidentemente si tiene comorbilidades o alguna otra patología el paciente, pues esto suma a que tal vez tenga algún grado de tener alguna complicación. Normalmente, como tú sabes, no existen complicaciones, pero siempre hay el riesgo. Para nuestros amigos quiero que sepan que Hugo es el jefe de cirugía de la banca privada, del seguro de la banca privada, y su trabajo es hacer que todos los cirujanos cumplamos las normas, entrar a las cirugías con la mayor seguridad y que éstas tengan las menores complicaciones que se puedan tener. O sea, por eso es que es siempre una felicidad tenerlo acá. Pasamos a la siguiente consulta. Qué bien que nos escriban. Buenas tardes, tengo 62 años y he descubierto sangre en mi semen. ¿Qué puedo hacer? Gracias. Sangre en el semen, igual, una pregunta muy interesante. Normalmente las infecciones crónicas, la prostatitis crónica, algunas vesiculitis, algunas funiculitis pueden presentar este tipo de sangrado, ¿no? El sangrado tanto en la vía urinaria como en el semen, en este caso, no es para nada normal, hay que estudiarlo, hay que ver cuál es la causa. Es muy porque evidentemente puede traer complicaciones. Si es un sangrado, por ejemplo, en la orina, pues la primera causa de sangrado en la orina son los tumores de la vía urinaria, ¿no? Los cánceres renales, los cánceres vesicales, y de hecho siempre tenemos que considerar eso hasta que demostremos lo contrario. ¿Y en el semen? En el semen normalmente infecciones crónicas prostáticas. ¿Sería menos peligroso que encontrar sangre en la orina? No tanto así, porque cualquier patología oncológica puede dar un sangrado a nivel de las vesículas seminales, a nivel de la próstata, un cáncer de próstata también. Ya, obviamente se hace lo antes posible la consulta. Sí, el sangrado es un síntoma de alarma en la vía urinaria o en las vías genitales inferiores. Ok, está clarísimo. Sí. Pasamos y tenemos una siguiente consulta.
Buenas tardes, mi pregunta es, ¿hiperplasia prostática influye en la potencia sexual? Esa es la consulta. Sí, normalmente no debería influir como tal, ¿no? Pero sabemos que a partir de determinada edad, pues evidentemente baja el componente hormonal en los hombres, entonces disminuye un poco la actividad sexual. Pero en general, sí, como les digo, el hombre lleva una actividad, digamos, física normal, lleva una dieta balanceada, lleva un estilo de vida, digamos, de los parámetros de estándares que manejamos ahora de salud, pues debería tener sin ningún problema una vida sexual normal. Pero evidentemente las patologías, la edad, incluso la hiperplasia próstata por las molestias que provoca, disminuye la calidad de la vida sexual del paciente. Ya, pero eso más bien es para tranquilizarle, o sea, si es que cambia en la consulta la potencia sexual, no es por la hiperplasia prostática benigna, sino es por las otras situaciones. Sí, claro, la hiperplasia próstata no es un factor de riesgo para producir, por ejemplo, una disfunción eréctil, no lo es. Ok, está clarito. Pasamos a la siguiente consulta. Gracias por escribirnos. Doctor, buenas tardes. Mi consulta, hace 3 años me hicieron una cirugía del cuello vesical por evacuada el orín varias veces en la noche. Me dijeron que no era la próstata y desde esa vez evacuó el orín en doble chorro. ¿Eso es normal? Gracias. Muy interesante la pregunta, no es un caso usual, sí, yo también pero evidentemente hay patologías que también incluyen el cuello vesical, que es donde está la próstata. Hay estricturas del cuello vesical o estenosis del cuello vesical que pueden simular y producir los síntomas obstructivos que provoca la próstata. ¿Y se ve eso en la ecografía? No, para eso tenemos estudios, por ejemplo, como la cistoscopía, ¿no? Que es un estudio muy importante para hacer en los pacientes antes de operarlos. Normalmente siempre lo hacemos, que es entrar con una cámara por el pene, se entra hasta la uretra, se ve la glándula prostática y la vejiga y ahí vemos si es que evidentemente existe un crecimiento prostático obstructivo o si es que existe una compresión del cuello, que es el cuello el que está cerrado, que en este caso es un caso muy raro, lo he visto muy pocas veces, lo he operado sí varias veces, pero no es lo usual, ¿no? Pero sí se puede presentar. Ese estudio que tú dices, la cistoscopía, ¿se hace en consulta externa? ¿Se tiene que programar en quirófano? Se hace en consulta, se programa y también se puede hacer en quirófano. Hay pacientes que evidentemente no toleran porque tienes que tener en cuenta que es meter un instrumento metálico por el pene, ¿no? Hay pacientes que no lo toleran. Ok. Pasamos a la siguiente consulta. Y nos escriben, buenas tardes, doctor. Hace unos años me diagnosticaron varicocele en los testículos. ¿Esto puede tener relación con la próstata o qué otros síntomas se producen? Gracias. ¿Qué nos puedes decir del varicocele? Mira, yo voy a aprovechar de que te tenemos aquí y es difícil conseguir que te des el tiempo. Haznos un pantallazo sobre el asunto del varicocele, por favor. Sí, bueno, el varicocele es una patología, primero, que no tiene nada que ver con la hiperplasia próstata. Son dos patologías completamente diferentes. Del varicocele, exactamente por qué se produce, hay muchas teorías. No sabemos exactamente por qué se produce, porque hay pacientes que tienen varicocele y hay pacientes que no tienen varicocele y tienen exactamente la misma configuración anatómica, ¿no? O sea, hay estudios que nos dicen que puede ser por la compresión venosa a nivel de la vena hipogástrica, etcétera, o por hay la teoría ontológica de Bradel, hay la teoría de la deambulación, que es porque estamos parados, pero todos los hombres caminamos parados. Claro. Entonces hay muchas teorías, no se sabe por qué se produce. Pero el varicocele es la dilatación venosa del pleso pampiniforme. ¿Esto qué quiere decir? Son las varices en las venas que salen del testículo. Es la dilatación varicosa de las venas del testículo. Entonces esto se provoca más que todo en pacientes jóvenes y apenas se diagnostica en pacientes jóvenes debe operarse. El tratamiento es quirúrgico, no hay tratamiento médico. ¿Por qué? Porque el varicocele cambia la temperatura de los testículos. En algunos pacientes puede producir dolor, molestia, sensación de peso en los testículos. En otros pacientes no provoca ninguna sintomatología y pacientes, ¿por qué se opera? Porque puede producir grados de infertilidad. Puede producir problemas en la fertilidad futura del paciente. Por eso es que, como les decía, cambia la temperatura. Normalmente los testículos están 2 grados por debajo de la temperatura del cuerpo. Entonces y el varicocele provoca que esa temperatura aumente y daña los espermatozoides. Entonces por eso es que se indica. Pero como también es importante tener en cuenta que hay pacientes que tienen varicocele y no tienen ningún tipo de síntoma y tienen 10 hijos, ¿no? Entonces todo es bien relativo. Pero sí, la recomendación médica es que se opere en cuanto... Sí, dependiendo de la edad del paciente, no nos dijo su edad, pero dependiendo de la edad, si es joven, no tiene hijos, tiene que operarse. Esa es la indicación que dicen las normas.
¿Es una cirugía segura, también fácil, endoscópica como la de la próstata o es muy distinta la cirugía? No, sí es una cirugía que es corta, no hay cirugía fácil, hasta una cirugía de una uña puede complicarse, pero como te vuelvo a repetir, siempre hacemos todo, los prequirúrgicos, siguiendo las normas para evitar la mayor complicación posible. Perfecto. Pasamos a la siguiente consulta, por favor. Doctor, buenas tardes. Estoy operado de la próstata. Cuando estornudo o hago alguna fuerza se sale un poco de orina. ¿Por qué es esto? ¿Por qué nos pasa esto? Gracias. Gracias. Hay que ver, ¿no?, qué grado de, porque evidentemente él refiere que solamente es cuando hace algún esfuerzo, ¿no?, porque el hecho de estornudar es un esfuerzo. Pues evidentemente a veces cuando en la cirugía de la próstata, pues hay como el esfínter está al lado de la próstata, se puede tocar el esfínter y queda un componente en el cual el paciente va recuperando poco a poco. En este caso hay que hacer ejercicios de Kegel, por ejemplo, al orinar, cortar la orina o hacer y apretar la parte del periné durante unos 5 segundos y hacer estos ejercicios todos los días. ¿Siempre hay que hacer esos ejercicios? No todos los pacientes tienen una lesión del esfínter, normalmente no debería ocurrir, ¿no? Pero a veces está muy cerca, evidentemente, y puede lesionarse un poquitito, pero no a un grado de producir una incontinencia. Si es que esta incontinencia aumenta o no mejora, sí hay que ver por qué, cuál es la causa. ¿En qué tiempo después de la cirugía decimos, sí, esto hay que buscar otra solución porque los ejercicios no han funcionado? No, si es que el paciente tiene una incontinencia, hay que ver cuál es la causa, ¿no? Hay que hacer una cistoscopía, hay que hacer tal vez un estudio de urodinamia para ver el esfínter y ver si es que hay algún daño del esfínter, ¿no? Pero normalmente, como te digo, en una cirugía de hiperplasia de próstata no debería haber este problema. Pero si se presentara, ¿cómo se soluciona? Hay que ver, primero con ejercicios, hay que ver si se puede mejorar o no mejorar. Algunos medicamentos como los anticolinérgicos nos ayudan, pero si hay un daño irreversible, pues no, hay que utilizar un esfínter artificial, ¿no? ¿Hay eso en nuestro medio? Sí, pero son muy caros, ¿no? Un esfínter cuesta $10,000, ¿no? Solo el esfínter, pero como te digo, no es lo usual. En una cirugía de próstata no es lo usual tener un componente o un daño a nivel del esfínter. Sí, pero obviamente cuando ustedes operan, les sugieren en el consentimiento informado, dicen estas cosas, aunque sea un 0,00. Sí, evidentemente, como indica el señor, en este caso cuando hay esfuerzos quiere decir que puede ir mejorando poco a poco, hay que hacer ejercicios y a veces que se presente esta incontinencia que se llama es normal después de la cirugía porque el paciente está con una sonda, el esfínter quiere cerrar si no se puede cerrar porque está con la sonda, entonces este componente va mejorando poco a poco. Perfecto. Pasamos a la siguiente consulta. Mucha gente nos está escribiendo. Sí, eso es bueno. Doctor, buenas tardes. Mi esposo tiene 77 años y ha sido operado hace 2 años de la próstata con láser verde, lo que tú nos comentabas. Pero después de la operación sigue con los mismos problemas. Supongo que los problemas de obstrucción o nicturia, etcétera, etcétera. Sí, bueno, en este caso hay que ver porque a veces no, evidentemente, si ya ha sido operado de la próstata con el láser, como indica la señora, pues normalmente debería tener una evolución favorable y mejorar los síntomas, que es el fin de la cirugía, es mejorar los síntomas. Claro. Si es que no ha mejorado y le hacen una ecografía y la próstata está pequeña porque ya ha sido operado, pues hay que ver que no sea otro componente, como por ejemplo una estenosis que puede presentarse en la uretra y provocar los mismos síntomas obstructivos. Pero en este caso hay que estudiarlo, hay que hacer algunos estudios, hay que hacer una cistoscopía para ver cuál es la causa de la obstrucción, que no debería haber, ¿no? ¿Puede pasar que se entre a operar la próstata y no se remueva, qué sé yo, todo el tejido, quede un resto y vuelva a crecer la próstata? ¿Eso es posible? Sí, claro, por supuesto. Si no sacas todo, pues va a volver a crecer, ¿no? Lo ideal es, la próstata es como una mandarina. Entonces lo que sacamos es la parte de la pulpa, pero la cáscara siempre se va a quedar, ¿no? Porque no se puede sacar la cáscara, que es la cápsula. Entonces hay que sacar todo hasta la cápsula para que el paciente tenga el menor residuo posible de próstata, ¿no? Evidentemente esa es una buena cirugía, pero hay pacientes que evidentemente en muy poca proporción, pero sí se puede presentar que la próstata les vuelva a crecer, no en un muy corto periodo de tiempo como 2 años, pero sí en unos 5 años, 10 años puede volver a ocurrir. Caso, se vuelve a operar. Ya. Sí. No es que deja una secuela irreversible y ya no se puede tocar. No, si hay un crecimiento de un lóbulo, se lo retira ese lóbulo, obviamente es más fácil la cirugía, ¿no? La cosa es que hay que ver que sea o una obstrucción causada por qué, una estenosis, un crecimiento prostático o no se ha sacado toda la próstata, entonces eso es lo que hay que ver en este paciente, ¿no? ¿Y eso se puede ver con la ecografía? No, aparte de la ecografía hay que hacer una cistoscopía. Ya, perfecto. Sí. Pero sí tenemos mecanismos para Sí, por supuesto. Pasamos a la siguiente consulta. A ver, nos dicen, buenas tardes, tengo 37 años, después de orinar tengo goteo. ¿Cuál puede ser el motivo y qué me recomienda? Gracias. Un paciente sumamente joven con un síntoma de un viejito. El goteo
es un síntoma obstructivo, ¿no? Y hay que tener en cuenta algo importante. En los pacientes jóvenes, normalmente la causa obstructiva son las prostatitis, que no es la hiperplasia de próstata. La prostatitis es la inflamación de la glándula prostática subsecuente a una inflamación por una infección, por algún tipo de componente a nivel prostático que provoca una inflamación. Entonces, estos pacientes hay que estudiarlos, hay que descartar patologías crónicas. ¿Enfermedades de transmisión sexual? No. Son la primera causa. Son la primera causa. Entonces, el consejo es ir donde un urólogo. Sí, porque los síntomas obstructivos en pacientes jóvenes no son normales, ¿no? Y esto provoca, como les mencionaba en un principio, pues problemas renales a futuro. Y los problemas renales no se recuperan, ¿no? Por eso es que hay que tratarlos a tiempo. Y aprovechando eso, la relación con los nefrólogos, con los especialistas en los riñones, ¿es cercana? ¿Cómo se trabaja al respecto? Bueno, yo he visto mucha gente que dice, yo prefiero ir al urólogo para que me vea los riñones también y demás. O sea, la gente a veces tiene ciertas preferencias o tiene más, no sé, confianza con ciertos médicos. Sí, pues no, tenemos una relación como tenemos con todas las especialidades. Los nefrólogos ven patologías específicas de los riñones, como las glomerulonefritis, la insuficiencia renal, patologías que no vemos los urólogos, porque los urólogos vemos patología clínica quirúrgica, pero de las vías urinarias inferiores. Los nefrólogos no operan, ¿no? Solamente realizan tratamiento médico de patologías específicamente renales de producción renal, ¿no? Por ejemplo, los tumores renales los tratamos los urólogos porque los nefrólogos no operan. Entonces nosotros los operamos los tumores renales. Súper, súper, está clarito. Pasamos a la siguiente consulta, si la tenemos. A ver, bueno, me parece que no tenemos más. Aquí la tenemos. Buenas noches, doctor. La consulta es, ¿la hiperplasia deviene en cáncer? Nos has dicho, pero aprovechamos, tal vez no estaba ese momento. Sí, lo vuelvo a repetir, no, la hiperplasia de próstata no es un factor de riesgo para el cáncer de próstata, pero aunque el paciente tenga hiperplasia de próstata, puede tener también cáncer de próstata, puede tener las dos cosas. Por eso es que pedimos que los controles sean a partir de los 40, 45 años, cuando esta patología puede hacerse presente. Y por eso es que pedimos que se hagan el control anual, para, si es que el paciente tuviera un cáncer, realizar el diagnóstico lo más precoz posible y ofrecer el mejor tratamiento posible. El cáncer siempre es un problema serio y preocupante. Y yo pienso que las personas que hemos sobrepasado ya la mitad de nuestra vida, hemos conocido siempre gente con familiares o papás de amigos que han fallecido con cáncer de próstata. ¿Cuánta es la real incidencia de esta enfermedad en nuestro país? El cáncer de próstata es, después del cáncer de pulmón, la principal causa de muerte en hombres por cáncer, ¿no? En nuestro medio también es elevado, por ejemplo, el cáncer de colon, ¿no? Pero el cáncer de próstata es sumamente importante. Tenemos una incidencia bastante importante. Lo bueno es que no es una patología agresiva, que tiene muy buena respuesta al tratamiento. Entonces, y cuando se diagnostica adecuadamente, pues va a una prostatectomía radical que nos da la curación. Interesante. Metastatiza con facilidad, entonces no lo hace, son tardías las... Es que todo depende, ¿no? Eso es relativo, sí. Normalmente no es una enfermedad agresiva, pero cuando metastiza, pues puede llevarse al paciente muy rápido, ¿no? El primer lugar donde metastiza el cáncer de próstata es a los huesos. Los pacientes vienen a veces con metástasis por dolor de hueso, ¿no? Ya directamente con una diseminación. ¿Es pronóstico? Sí, por supuesto. ¿Pero igual se opera o no? ¿O ya cuando ya...? No, el cáncer de próstata tiene específicos grados hasta los cuales se puede operar y de adelante ya es tratamiento paliativo, ¿no? Ok, no sé si tenemos una consulta más. Sí. Doctor, buenas tardes. En ecografía de próstata es de 24 gramos, pero en las noches orino 3 a 4 veces. ¿Será otro problema que tengo? Tiene 50 años nuestro amigo. Sí, bueno, esa es una pregunta muy interesante porque es justamente de lo que hemos hablado. Hay glándulas, si bien la próstata no es grande por el reporte de ecografía, como mencionaba en un principio, hay glándulas prostáticas pequeñas que crecen hacia adentro y son obstructivas, y hay glándulas prostáticas grandes pero que crecen hacia afuera y no son obstructivas. Entonces, en este caso hay que hacer una cistoscopía en este paciente y ver si es que realmente hay una obstrucción provocada por la glándula prostática. Para el tratamiento médico, ¿cuál de estos grupos
son más susceptibles a tratamiento médico? No, pacientes que no tienen ninguna complicación o que sabemos que no va a tener una complicación, pues van a tratamiento médico sin ningún problema. Si ya tiene sintomatología, es más probable que necesite... Sí, es que ese es el problema, que los pacientes vienen cuando ya tienen un crecimiento importante y ya tienen algún componente que nos indica que el paciente tiene que operarse. Es sumamente importante tener en cuenta que no todos los pacientes van a ir a tratamiento quirúrgico, no todos los pacientes requieren tratamiento quirúrgico, pero si el paciente tiene una complicación, no es que yo quiero operarlo, sino que el paciente requiere el tratamiento. Súper. Pasamos a nuestra siguiente pregunta, espero que nos dé el tiempo. Buenas tardes. Tenía 11 y 14 años cuando me operaron. 11 y 14 años cuando me operaron de varicocele e hidrocele. Tengo 4 hijos y 38 años. Tengo algunos dolores en los testículos que van aumentando y luego desaparecen de manera de sensaciones, de punzaciones. Claro, bueno, este paciente ha sido operado por 2 patologías distintas, ¿no? Una es el varicocele y otra es el hidrocele, que es el atrapamiento del líquido en la túnica vaginal, que se llama de los testículos, que es una de las capas que rodea el testículo. Es muy importante tener en cuenta que siempre que un paciente ha sido operado de los testículos, digamos una edad joven, hay que realizar un control posterior. En este caso, el paciente nos indica que tiene dolor, digamos, ocasional. Entonces, en este caso, sí, hay que hacer una ecografía y acudir a un control con el urólogo para ver qué es lo que está ocurriendo, porque evidentemente el dolor testicular no es normal. Bueno, queridos amigos, hemos tenido la suerte de tener a Hugo con nosotros. Como ustedes habrán evidenciado, es una persona muy directa, las respuestas cortas, súper concreto, y yo pienso que hemos sacado muchas dudas. Ha habido señoras que nos han escrito por parte de sus esposos para la salud de sus papás, la mayoría no se ha identificado de los varones que nos han escrito, pero realmente la parte de la salud genital, urológica baja, de tratamiento quirúrgico, es bueno que lo charlemos. Hoy ha sido la primera vez que lo hemos tenido y esperemos tenerte, Hugo, pronto nuevamente con más temas. Han quedado muchas preguntas en producción y ojalá podamos contar contigo. ¿Dónde te encuentra la gente? Sí, no, muchas gracias, Erwin, por la invitación. Es un gusto siempre acudir y poder solucionar algunas de las dudas que tienen los pacientes. Sabemos que siempre en las reuniones, en todo lado nos hacen preguntas, pero eso es lo importante, poder ayudar en algo y que los pacientes entiendan que la salud es importante y que a veces sí hay que acudir al médico, ¿no? Cuando ustedes quieran, pues los esperamos. El consultorio es en la calle 21 de Calacoto, en el edificio Torres 1, y pues ahí está la secretaria en horarios de oficina. Pueden hacer la cita cuando gusten. El teléfono es el 279-5652 y ahí tienen mi teléfono celular para lo que gusten. Atendemos emergencias también y podemos solucionar sus dudas sin ningún problema. Cuando regreses de tus vacaciones. Bueno, sí, la próxima semana estoy saliendo del país, pero a mi vuelta, con todo gusto, claro que sí. Hermanito, muchas gracias por estar con nosotros y a ustedes por la sintonía y las consultas que nos han hecho. Esperemos vernos pronto. Reuniendo, reeducando, con la cascada estoy reciclando. Bolivia es nuestro hogar, grandes y chicos la tenemos que cuidar. Con la cascada vamos a juntar las botellas para no contaminar. Marca la línea o escríbenos al WhatsApp. Con la cascada todos vamos a reciclar. 680039901. Hay que marcar con la cascada, reciclar con el WhatsApp. 680039901. Hay que marcar con la cascada, reciclar, todos marcando. Reciclemos con la cascada, orgullosamente boliviana. Con la cascada voy a reciclar.
Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia.